Perdón. Bé, de nuevo digo que Jesús Bermúdez López, el conservador de arqueología del Patronato de la Alhambra, lleva muchísimos años llevando ese departamento que es tan importante para la cuestión de conservación del patronato. Licenciado en Filosofía y Letras, sección árabe islámica y también en Geografía e Historia. Digo que es una formación muy sólida, muy complementaria, especialista en arte y arqueología islámica. Ha estado trabajando en la Alhambra desde el año 86, con lo cual estuvo en la redacción del Plan Especial de la Alhambra, que es importante, la base sobre la que se asienta todo. Por ejemplo, ha participado en grupo de investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, pertenece a ese grupo, y ha estado interviniendo en todas las actuaciones que se han hecho en la Alhambra desde ese momento. Quiero destacar solo, porque quiero que sea una presentación mínima para que el tiempo lo consuma el ponente, también en el plan director de arqueología. Es muy importante, es decir, qué es lo que hay proyectado y qué hay que hacer en la Alhambra para que haya un plan continuo de intervención arqueológica. Como el Centro de Estudios Históricos también estamos metidos en la organización de esta jornada, pues quiero decir que Jesús es un compañero, miembro de la Junta Directiva del Centro del 2010, que cogimos adelante el centro, que parecía que iba a morir, por desgracia, pero por suerte ha seguido adelante, y dejo su intervención, que versa sobre la Bapalcharía. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tus palabras de presentación, y gracias a la organización en general de estas jornadas, fundamentalmente centradas en las dos instituciones que para mí son especialmente el leitmotiv de mi dedicación durante más de 30 años a la Alhambra, el Patronato de Alhambra y el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, instituciones a las que pertenezco, como digo, hace muchos años y para mí son especialmente queridas. Evidentemente, empezar estas jornadas con el tema de la Puerta de la Justicia, y que es el objeto básico de la exposición que vamos a ver a continuación y que tan buena acogida tiene actualmente, pues es todo un reto, ¿no? Es quizá incluso hasta una... casi podía parecer como un atrevimiento por mi parte que yo hablara sobre el tema central que ha organizado la exposición, ¿no? Por tanto, he decidido dar una visión muy personal de la Puerta de la Justicia, una visión pues tal como yo la percibo, como digo, desde mi propia formación, desde comienzos de mi carrera y como en mi experiencia de los años que llevo aquí en la Alhambra. Por tanto, quizás voy a oír mucho de temas que ya todos conocen sobre la Puerta, voy a centrarme en aquellos que yo considero que son más singulares. Y una cosa en la que yo estoy obsesionado desde hace mucho tiempo, que es en la contextualización de los elementos que forman parte de un elemento tan importante como es la Puerta de la Justicia, ¿no? Si me permiten, incluso un poco de sentido del humor, por aquello que estamos empezando y estamos todos muy serios, ¿no? Se trata de hablar un poco sobre las claves, ¿no? Las claves de la Puerta y las claves de la propia Alhambra. Y si me permiten, el sentido del humor es precisamente porque saben ustedes que la palabra clave, en francés, clé, significa precisamente llave, y llave es la que preside nuestra Puerta de la Justicia, que abre y cierra puertas, como decía Rafael López Guzmán hace un momentito. Se trata, por tanto, de hacer lo que Rafa ha organizado en su comisaría de la exposición y que se puede resumir en una palabra que a mí me encanta y que creo que va a ponerse en valor a lo largo de esta mañana, sobre todo, ¿no? Que se llama las miradas, ¿no? La observación, la percepción de lo que un elemento arquitectónico e histórico supone, como es el caso, como digo, la Puerta de la Justicia. Bueno, pues sin más vamos a comenzar la exposición y evidentemente lo primero que llama la atención cuando uno mira hacia este elemento arquitectónico es que se trata de una planta rectangular que sobresale de la muralla general de la Alhambra, una imagen que nos da una idea, digamos, cúbica del recinto, ¿no? Y que tiene unas dimensiones de 21 por 13 metros, perdón, de planta,
entre la fachada y la parte sobresaliente, de planta rectangular, y sirve para atravesar, digamos, dos niveles del terreno. Concretamente, se asciende de la planta baja, de la parte bajo, justamente del arranque de la explanada, hasta la salida por la puerta exterior, se ascienden 5,20 metros, ¿no?, a lo largo de una distancia de menos de 50 metros, 48,2 metros, perdón, 48,80. Eso significa, evidentemente, que la puerta no solamente se atraviesa a un lugar protegido de muralla, sino que además se asciende en la altura, ¿no? Evidentemente, la portada que nos sirve de encuadre para esta gran torre son esos dos elementos cúbicos que sobresalen, y la gran portada está retranqueada con respecto a la fachada general de la torre. Esta portada está diseñada en base a un arco de herradura apuntado, como tienen ustedes en esta imagen. Las fotografías son anteriores a la restauración, luego veremos las fotografías posteriores. Eso ha llevado a una confusión a algunos especialistas que se han ocupado de la puerta, que hablan incluso de piedra franca, cuando realmente estamos hablando de una puerta de mármol escogido, ¿no?, de unas piezas realmente espectaculares, ¿no? Hago hincapié fundamentalmente, aunque luego lo veremos solamente a lo largo de la exposición, el tema de los capiteles, el tema de las albanegas del arco que va encuadrado, el arco de herradura, con esas referencias, 3 referencias muy importantes de las conchas. Y sobre la puerta de entrada, lo que es físicamente la puerta, hay 2 elementos muy importantes, que son la propia cartela epigráfica, que luego hablaremos sobre ella, una hornacina con una Virgen con el Niño, saben que la que hay ahora mismo es una copia, luego también desarrollaremos un poquito sobre este tema, y un elemento muy importante en el que me voy a centrar, si me da tiempo, que es la buharda que aparece conformada al sobresalir de la estructura general cúbica de la torre, que sirve para la protección inmediata de la entrada al recinto. Como vemos en el plano, se trata de una entrada en recodo, en doble recodo, con 2 giros hacia la derecha y otros 2 giros hacia la izquierda. La puerta interiormente no tiene iluminación, simplemente se ilumina por las puertas exteriores e interiores, que sirve, como vemos, para salvar los 2 desniveles importantes que hace el acceso. Curiosamente, hay una pequeña elemento que ha pasado muy desapercibido a mucha gente, que es esta pequeña esquinita que tienen aquí, que es justamente una pequeña ventana que sirve fundamentalmente para la aireación de todo el espacio interior, en caso de necesidad, si se cierran las puertas exteriores e interiores, permitir que haya aire en el interior de la estancia, ¿no? El juego del espacio interior es espectacular, está conformado, como digo, como estos dobles recodos a derecha e izquierda, conformado interiormente por un acceso, como digo, en recodo, que en árabe recibe el nombre de bashura. Esa bashura deja en los espacios frontales y laterales del espacio interior unos lugares con bancos, mastaba en árabe, que sirven para controlar inmediatamente tanto la parte frontal del acceso a la puerta como los espacios laterales, de tal manera que las hipotéticas personas que ataquen la puerta van dejando un costado para ser protegidos, ¿no? Hay una serie de elementos, como elementos decorativos, como este de la esquina que tienen, que nos demuestra que las esquinas están achaflanadas precisamente para facilitar el paso hacia el interior, digamos, en caso de que haya tropas que tengan que moverse con rapidez, y las aristas, evidentemente, son una dificultad, o esos elementos que hay bajo los arranques de las bóvedas para depositar, son elementos ya de época cristiana, depositar las lanzas de los militares que hacían guardia en el interior. El espacio está complementado de una manera magistral por este juego de bóvedas, de una bóveda vaída primero, una bóveda plana la siguiente y luego una bóveda de crucería con lunetos en el tercer espacio. Estos 3 espacios separados por arcos de medio punto son especialmente importantes, aunque la gente no se da mucho cuenta de ello, porque lo que hacen es organizar todo ese espacio tripartito del interior de la sala, de la estancia, pero están regularizados a un nivel plano, a pesar de que por dentro el acceso es en ascenso, en bashura, con lo cual conforman un ámbito arquitectónico de una respiración, digamos, a la vez simbólica, a la vez estética y a la vez de juego de espacio, muy articulado y de especial belleza y singularidad, como luego también veremos. La salida del cuerpo de guardia, digamos, la salida de la puerta, se hace a través de una última mastaba que ocupa desde el siglo XVI un altar que tienen ustedes aquí a la derecha, un altar que normalmente aparece cerrado,
solamente se abre en base a las ordenanzas de Alhambra en víspera del día de la celebración de la toma, el día 1, la tarde-noche del día 1 de enero de todos los años, y durante el día 2 de enero se suele también abrir, ¿no? Hay otras fiestas en las que iguales también tradicionalmente la Alhambra se abría, por ejemplo el 7 de octubre, el día de la Virgen del Pilar, que como saben ustedes se conmemora la batalla de Lepanto, y otras celebraciones de tipo religioso. Finalmente abajo tienen una placa, una preciosa lápida con letra gótica incisa, con letras de plomo, donde aparece la reivindicación de la toma de la Alhambra de Granada por los Reyes Católicos, una placa ya muy avanzada en el tiempo, y donde parece ser, por la propia inscripción de la placa, que conmemora, designa la construcción de la Plaza de los Aljibes, de aljibes de época cristiana, después de la conquista, y probablemente estuvo situada, probablemente no sabemos muy bien exactamente cómo funcionaba, en la puerta principal de entrada, la puerta de la Alhambra, que ha estudiado también Carlos en algunas publicaciones suyas, y que al parecer fue derribada, trasladándose a este lugar la placa. La salida hacia el exterior, el enfoque frente a este altar, que es la mastaba de salida, de protección interior, como ven, nos conduce arriba a la derecha, al arranque de una calle de ronda, un camino de ronda, protegido por la muralla exterior a la izquierda, que todos conocen y todos se han fijado que es una muralla que está reconstruida, está reforzada, forrada con piedras procedentes de sepulturas de las Maqbara Tassabica, que está muy cerca de la Alhambra, y, como digo, conduce directamente a las personas que ya han atravesado ese ángulo de entrada a la puerta, directamente a la Bab al-Hamra, a la puerta de Alhambra, en el entorno de la Puerta del Vino, el distribuidor, digamos, del espacio interior de la ciudad palatina de Alhambra. Saliendo a la derecha, como ven, en esa escalera que vemos a la derecha, se inicia justamente el punto de inicio del camino de Ronda, en la calle de Ronda, la que hemos llamado, los que no hemos ocupado el tema, la Main Street de la Alhambra, que es una calle que rodea por completo desde este punto hasta el otro extremo de la Alhambra la cara interior de la muralla, por tanto funciona como un foso. De hecho, cuando se descubre a partir de 1907, se empieza a descubrir, ¿no? Hoy día se puede recorrer en aproximadamente un 90% de su recorrido, ¿no? Pues se le llama precisamente la calle del foso, y como digo, simbólicamente empieza justamente aquí, a través de un túnel, de una galería hoy cubierta que se cubre en diversas etapas, ¿no? Pero que originalmente estaba a cielo abierto, controlada por una serie de puertas. Es muy curiosa la decoración de la portada que tienen aquí abajo, a la izquierda, que curiosamente tiene las semejantes proporciones y casi el mismo diseño de otra de las puertas exteriores de Alhambra y simbólicas, la Puerta del Arma. Si nos fijamos, es un arco también de... toda la fachada está hecha, a diferencia de la anterior, que está hecha en piedra y en tapial, típico nazarino, aunque luego se pinta por fuera, como veremos. Está hecha, como digo, está ejecutada en ladrillo visto, con un alfiz que recorre con ese dibujo geométrico precioso, que coincide, como digo, en las dos puertas, con ese arco angrelado y con esas albanegas cubiertas por unas piezas de cerámica que en el caso de la Puerta de las Armas se han perdido, pero probablemente tenían un diseño muy parecido al de la Puerta de la Justicia. Finalmente, la puerta tiene arriba, la torre, tiene un ámbito de ocupación, concretamente una vivienda con varias habitaciones y fundamentalmente objeto de la excavación arqueológica y la restauración que veremos al final de la conferencia, y que da acceso a una azotea, una sutaya, que tiene una de las visiones territoriales y paisajísticas más importantes de toda la Alhambra, como obedece evidentemente a una puerta tan simbólica como esta. De hecho, la foto que la tomé ayer, si se fijan, de la parte del centro, intenté tomarla justamente con el sol está arriba, ven cómo se refleja el sol un poco arriba del todo, está orientada precisamente exactamente a la parte occidental, suroccidental de la Alhambra de Granada, justamente frente al antiguo Mons Solarius, nombrado así por los romanos, palabra que se arabiza por los granadinos musulmanes muy pronto con el nombre tan bonito de Sulair, ¿no? Y que marca, como saben ustedes, la Sierra Nevada, ¿no? Que marca justamente el punto, la línea por donde sale el sol toda la mañana, y que coincide en esa diagonal que se traza desde Alhambra hacia la Meca, justamente el lugar
donde todos los musulmanes tienen que hacer la oración, con lo cual añadimos al valor simbólico que iremos viendo a lo largo de la conferencia de la Torre de la Justicia, este valor de hacer frente precisamente, de visualizar esa especie de reloj de sol natural que supone la salida diaria del sol. Mirando a derecha e izquierda tenemos el contacto, no se ve muy bien aquí porque las fotografías son pequeñas y además me parece que hay mucho contraste de luz, pero se visualiza el gran punto de control de la Alhambra y de Granada, que es la torre, la Burj al-Azim al-Balad, ¿no?, la torre del homenaje, y incluso la parte alta donde hoy está la iglesia, San Miguel Alto, que es la parte más alta de las murallas que cierran la ciudad hacia el norte. Hacia mediodía aparece evidentemente toda la vega y finalmente en la terraza está muy acusada, como ven, el espacio dedicado a la guarda para, como luego veremos, hostigar a los enemigos. Para contextualizar nuestra Puerta de la Justicia hay que comenzar hablando de que evidentemente se trata de una obra de carácter arquitectónico islámico y hay que contextualizar en el mundo islámico. Para eso tenemos que comprender muy bien cómo el Islam en apenas un siglo conquista todo el mundo conocido. En apenas ese siglo se abre desde la Meca y Medina, que es donde se produce la codificación de ese concepto cultural, social, político, ideológico, religioso, si quieren, del Islam, se abre como en una V y se conquista hasta la península ibérica por occidente y se llega hasta Samarcanda por oriente, ¿no? Es decir, el Islam conquista todo el mundo conocido en apenas un siglo. ¿Eso qué significa? Pues que hay que pasar de un concepto nómada de la cultura donde se inicia el mundo islámico, un concepto nómada en cuyos asentamientos de las personas se hace en torno a las jaimas, a los campamentos de los desiertos que se trasladan de un lugar a otro para contrasumancia, y en apenas esos años se conquistan las grandes ciudades, ¿no? Las ciudades de la antigüedad, Jerusalén, en fin, Damasco, todas las grandes ciudades que el mundo antiguo ha dejado, con lo cual hay que readaptar esas ciudades a los nuevos conceptos que no entren en contradicción con el mundo islámico y a su vez la fundación de nuevas ciudades que evidentemente tendrán como esquema el esquema básico que vamos a ver ahora de las ciudades clásicas, pero también adaptado, como digo, a sus propias necesidades. Bien, he traído una serie de ejemplares. Yo voy a intentar no hablar demasiado de fechas, ni de cronología, ni de detalles, que seguramente irán saliendo a lo largo de toda la intervención, pero quiero sobre todo hacer hincapié en eso que decía al principio, las miradas, la visualización estética de las puertas, ¿no? Y para eso es fundamental hablar y comprobar cómo funcionan las ciudades del Islam, las grandes ciudades. Aquí tienen, por ejemplo, esa visualización al azar un poco, ¿no?, de las ciudades más representativas, que yo creo desde la perspectiva que a mí me interesa resolver, ¿no? Murallas, torres, puertas, percepción en alto de una ciudad asentada sobre una colina. Tenemos la ciudad de Alepo, que es muy posterior, evidentemente. Tenemos a la derecha la ciudad de Fez, que se funda en el año 800, ¿no? En el centro tenemos la ciudad antigua del Cairo, ¿no?, Al-Fustat, ¿no?, con esa significación de la muralla y las puertas que puede verse muy sutilmente. En blanco y negro aquí a la derecha tenemos probablemente la gran modelo de nueva ciudad que se hace para el Islam, que es la ciudad de Samarra, una ciudad arrasada, que todavía está en proceso de excavación por el SOAS, el organismo que la Universidad de Oxford tiene para la exploración arqueológica en el mundo, ¿no? Tenemos aquí abajo la ciudad de Marrakech, que es ligeramente diferente, pero la percepción de murallas, torres, juego de luces, arquitectura, representación, visualización de las ciudades es muy importante. O esta maqueta de que está en el Museo de la Diáspora en Jerusalén, que la pude hacer hace un par de años, ¿no?, donde, si nos fijamos, es prácticamente la visión de la Alhambra, ¿no?, en una colina con la ciudad al otro lado amurallada, con la referencia siempre de torres, murallas de esas ciudades. Es decir, hay una visualización de lo que significa el urbanismo del Islam a partir, como digo, de ese siglo en el que se producen muchas cosas, muchas circunstancias. Y evidentemente la Alhambra es representativa de todo eso. La Alhambra, como saben, es un monumento tardío para toda la formalización, la consolidación de esa imagen urbanística de la ciudad islámica, ¿no?, especialmente en Occidente. Pero la Alhambra, como digo, es absolutamente representativa. ¿Por qué? Pues porque ha seguido en pie a lo largo de los siglos, se ha mantenido. Es muy tardía, como digo, para la ejecución y, por tanto, ha resumido muy bien
lo que durante siglos se ha ido haciendo, se ha ido reivindicando desde el inicio de las ciudades en Oriente hasta el propio Al-Ándalus. Y evidentemente las tres características básicas de una ciudad como la Alhambra, el sistema de amurallamiento, el sistema de torres, abajo vemos ese plano que hizo a petición nuestro inolvidable ya desaparecido Juan Zozaya Stabelhansen, ¿no?, sobre el tema de la visualización de las torres del perímetro de Alhambra, ¿no?, y que se organiza en torno a esa muralla con las calles y sobre todo con las torres, puertas, las 4 grandes puertas, torres, presididas evidentemente por nuestra Torre de la Justicia, tienen abajo. Pero me voy a ir un poquito más allá. Voy a reivindicar la figura de un investigador de principios del siglo XX, que fue Sir Kepler Archibald Cameron Creswell. Fue un gran investigador que ha codificado todo lo que sabemos prácticamente de las ciudades islámicas, porque que trabajó, ha publicado unos libros mamotréticos de arquitectura y arqueología del Islam, que son referencia para varias generaciones de investigadores, y que aportó en uno de sus libros, un manual que se publica, creo que fue en el año 58 en Inglaterra, con el título de Short Account of Early Muslim Architecture, ¿no?, que fue reeditado en los años 70 por Alfonso Jiménez en la Universidad de Sevilla. Los dos son una auténtica joya bibliográfica. Si se hacen con un ejemplar, tenemos una auténtica joya, ¿no? El libro de Alfonso Jiménez le puso un título muy singular, Compendio de Arquitectura Paleoislámica. No tiene nada que ver con el título en inglés, pero define bastante bien lo que es, de lo que se ocupa el libro, ¿no? Bueno, en ese trabajo de investigación, Creswell trabaja sobre la planta de la Madinat as-Salam de Al-Mansur, un califa ya abbasí, que funda una ciudad que es la ciudad modélica, la ciudad, digamos, que va a quedar en el recuerdo de lo que va a ser la arquitectura del Islam, que recoge, como decía antes, toda la tradición de las ciudades antiguas, pero que necesita construir una nueva ciudad con una impronta bajo el concepto cultural del Islam. Esa es la ciudad circular que tienen la planta aquí, que la reconstruye, la dibuja el propio Creswell. Una ciudad compuesta por cuarteles, una ciudad que está rodeada por una muralla, por un tacat, que es este que tienen aquí, protegida, como ven, en líneas diferentes de murallas con espacios intermedios para darle una absoluta protección, cuyas puertas sobresalen de los recintos amurallados y que tienen todas ellas, las puertas, solamente las puertas, una planta superior para desde arriba controlar los pasos. Es decir, estamos viendo las claves que van a funcionar en las puertas que luego se van a desarrollar durante siglos en toda la arquitectura del Islam. La forma circular, evidentemente, el propio Creswell, por tema, en fin, un poco sorprendente, se basa en una ciudad, la ciudad de Gur, Firuzabad, que es una ciudad que obtiene esta fotografía aérea del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, que fue la que sirvió de modelo probablemente para la construcción de una ciudad del siglo IV y que, como digo, sirve de un poco de modelo. He traído esta imagen desgraciadamente, en la ciudad muy atacada ahora, en Siria, la ciudad de Alepo, porque si se fijan, si miramos a esa ciudad con respecto a la referencia de la ciudad de abajo, nos recuerda mucho a Granada, nos recuerda mucho ese concepto que habíamos antes en las ciudades, en la organización de los temas urbanos de las ciudades, de murallas, torres sobresalientes, puertas en recodo, puertas que sobresalen de la muralla de una manera simbólica, pero también útil, funcional, ¿no? Y una ciudad muy importante, que es la ciudad de Ujaidir, que también estudia el propio Creswell, porque es una ciudad que está destruida, pero que, digamos que organiza muy bien el tema de la defensa urbana en torno a las puertas, ¿no?, en torno a los espacios que ha de recorrer las personas que entran desde fuera y que deben de defender las personas que protegen una ciudad. Si nosotros miramos la línea de muralla de esta ciudad y luego vemos la reconstrucción de la puerta, nos damos cuenta cómo se van apuntando ya estos elementos que sobresalen de la línea general del perímetro de las puertas y cómo se dota de unos elementos de control de vigilancia desde arriba, independientemente de lo que luego ocurra en la parte de abajo, ¿no? Y vamos a hacer una brevísima y, si queremos, hasta que incluso caprichosa pasada por lo que es los antecedentes de la arquitectura islámica con respecto a la influencia que significa la Alhambra como receptora de todos estos conceptos. Arriba hay dos ejemplos aquí, les traigo dos ejemplos de dos ciudades que considero importantes para esa evolución del mundo islámico. Lo que ocurre en el desierto, en Siria, en la época del califa Hisham,
por tanto, el califa Omeya. Y lo que ocurre luego más tarde en el Cairo, cuando se abren las puertas de la ciudad vieja del Cairo, ¿no? Aquí tenemos arriba la portada de las dos ciudades reservas, ¿no? Jair significa en árabe reserva, reserva de caza, reserva de ciudades, digamos, de carácter áulico, de carácter festivo incluso, ¿no? Que son los Casa Jair. Al-Garbi, el de la izquierda, que hoy está en la portada, como ven los que hayan estado en Damasco, que es espectacular, ¿no? La portada del Museo Arqueológico de Damasco a la izquierda, y la Casa Al-Jair al-Sharqi, que está a la derecha, y que, bueno, que son dos ciudades que se fundan, como digo, por el califa Hisham, la primera en el año 727 y la segunda poco después, en el año 729. Las puertas de abajo tienen una diferencia cronológica de casi 200 años para que veamos cómo se mantiene ese concepto formal, esa percepción, esa mirada hacia la fortificación de una ciudad islámica. Tenemos la Bab al-Futuh del Cairo y tenemos la famosa Bab al-Nasr a la derecha. Ambas son construidas o se inician a partir del siglo XI, aunque la Bab al-Futuh se construye sobre la Bab al-Iqbal, que según los textos árabes, la propia inscripción que se conserva arriba, la fija en el siglo X, a principios del siglo X, ¿no? Pero si nos fijamos, yo quiero sobre todo hacer hincapié en lo que significa la percepción de los cuerpos salientes de las puertas, en la vigilancia, el control desde arriba y sobre todo cómo se va formalizando esa herencia que los historiadores de la arquitectura hablan, que es herencia bizantina de las torres circulares, cómo se va ya codificando hacia unas salientes de carácter plano, ¿no? Como vemos en la puerta de la Bab al-Nasr, curiosamente el nombre de Nasr coincidente con las raíces de nuestra querida Alhambra. Vamos a avanzar un poquito desde el Sharq al Islam hacia el Magrib, ¿no? Y aquí he traído estos 5 ejemplares nada más, muy breves, de 5 puertas, como digo. La Bab Skifa de la ciudad tunecina de Mahdiyya, es la puerta más antigua que tenemos aquí, que es del siglo XI. A la derecha tenemos la Bab al-Ruwaj, que es una puerta ya del siglo XII de Rabat, así como la puerta de la Casba de los Udaya, también de Rabat, también del siglo XII. Puertas que me interesa mucho que las visualicemos, sobre todo con esa impresión de puertas en saliente, que además van codificando ya a partir de esta época y en la geografía que se nos va acercando el concepto de la puerta decorada, cuyas albanegas van a recibir ya las conchas, que luego hablaremos sobre ellas, ¿no? Donde la ciudad de Mahdiyya todavía hay una puerta poligonal que supone un poco de transición entre el círculo, ¿no? Entre el medio círculo y las puertas cuadradas, y donde culmina quizás en la puerta famosa de la Chella, casi contemporánea a Alhambra, porque se construye en 1339, creo recordar, en la Chella, en Rabat. Y vamos a ver también muy brevemente unas pinceladas de lo que ocurre también en Al-Ándalus, ¿no? En nuestra península ibérica, ¿no? He traído como elementos representativos la puerta de la Aljafería de Zaragoza, que evidentemente... Bueno, voy a pasar muy rápido porque estoy al principio de mi conferencia, pero bueno. Bueno, simplemente para que visualicemos un poquito esto. Voy a pasar deprisa y ya está. Evidentemente, en el ámbito cristiano también tenemos la representación de la percepción de una muralla con puertas sobresalientes, con círculos, como tenemos la sala de la batalla del Escorial, la batalla de la Higueruela, o abajo esta miniatura de Alfonso X el Sabio, o el coro de la Catedral de Toledo con la representación de la ciudad de Granada, la Alhambra, probablemente la Puerta de la Justicia, ¿no? Vamos a entrar en los elementos simbólicos de la Alhambra. Evidentemente, la buharda he traído aquí como la primera más representativa porque me resulta muy interesante ponerla en relación con esa investigación que antes veíamos del profesor Cregwell, ¿no? Que descubre el término árabe que designa precisamente los matacanes, ¿no? La palabra sácata, ¿no? Y que curiosamente se ha perdido casi en la arquitectura del Islam, pero que, como vemos, he traído el texto completo que aparece en el libro de Cregwell, pero que no voy a leerlo porque ya vamos a pasar muy deprisa. Sí que voy a hablar un poquito de la lápida fundacional de la torre, ¿no? De la Puerta de la Justicia. Yo quería hacer mucho hincapié en esto, pero voy a intentar ser breve, Carlos. Sí. Espero un poco de comprensión por parte del auditorio. Evidentemente, la inscripción es una inscripción espectacularmente elaborada. Está hecha sobre 2 tableros de mármol que están tallados
en el propio mármol blanco. He puesto este dibujo que lo presenta el profesor Antonio Fernández Puerta en un trabajo espectacular sobre la propia puerta, donde desglosa muy bien los 3 elementos fundamentales decorativos, ¿no? La letra Zuluz Nasri, como él le llama, Zuluz se le llaman así porque el árabe se escribe con los elementos verticales son muy alargados y estilizados, los elementos de los roleos, de tema clásico, etcétera, pero sobre todo el tema del tallado. Las 2 tablas están talladas en bajo relieve y los fondos están rellenos con piezas de piedra de pizarra acoplada a los huecos. Esta pieza que tienen aquí se cogió precisamente del suelo, la cogió el propio Fernández Puerta, que se la encontró casualmente y se había caído de la placa. Y aquí estas fotografías que están tomadas durante la restauración podemos ver perfectamente el nivel de los relieves de las letras que le hacen de la pieza un lugar especialmente interesante. La pieza fundamentalmente lo que hace es darle fecha a la puerta. Al sultán Yusuf I, como saben, gobierna Alhambra entre 1333 y 1354 y dice literalmente que la obra se finaliza entre el 30 de mayo y el 28 de junio de 1348. Una fecha muy importante para Granada y para Alhambra porque es la fecha en que se celebró en aquel año precisamente la fiesta del Maulid, la fiesta que probablemente más representaba a la dinastía nazarí y que tenemos ese texto tan magnífico que estudió el profesor Emilio García Gómez del Maulid de años después, en la época de Muhammad V de 1362, que escribe sobre la construcción de esa nueva Alhambra de Muhammad V. Pues bien, voy a muy brevemente porque creo que había mucha expectación, algunas personas que respecto al tema del nombre famoso de la puerta, ¿no? Bab Asharia es el nombre árabe. El Bab Asharia, evidentemente, tenemos que ir a... Yo he utilizado fundamentalmente de fuente los 2 grandes investigadores que se han ocupado de este tema, Antonio Fernández Puerta y José Miguel Puerta Vilches, también incluso al profesor, mi maestro de árabe, Fray Cabanelas, ¿no? Sharia, evidentemente, es una, dicen los exégetas, que significa literalmente camino que conduce hacia el agua. Esto es importante saber, hacer hincapié en este tema. ¿Por qué es el agua? Porque el agua, como luego veremos con el tema de las conchas, significa la salvación, significa el paraíso, significa la tendencia hacia la que uno va. Es decir, es un camino, nos está marcando un camino, ¿no? La palabra Sharia. Y puesto en relación a los propios capiteles que hay en la portada, donde aparece la profesión de fe islámica, el La ilaha illallah, ¿no? Eso lo Dios es vencedor, la Quwwa illa lillah, no existe fuerza sino en Dios, y alhamdulillah, ¿no? La alabanza que aparece son citas coránicas que evidentemente nos hacen comprender el término de Sharia bajo el concepto de la ley islámica, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente ley islámica implica un juicio, implica una presencia de un juez. Es decir, la Sharia es la ley que aplica al juez y por la tradición de los textos islámicos sabemos que a las puertas de las ciudades, a las puertas de los edificios singulares como mezquitas, madrasas, los cadíes con frecuencia hacían justicia, impartían justicia, ¿no? Por tanto, la puerta de la Sharia tiene esa referencia de ley islámica en esa tradición, ¿no? Que se produce ante las puertas. Hasta, creo que fue el año 1928 en que el famoso historiador Levi Provençal se ocupa del significado de la palabra cuando él habla de la puerta de la Sharia como puerta de la explanada. Él piensa que en el occidente los textos que hablan, cuando se hace una referencia a las ciudades musulmanas, se está explicando de que Sharia significa explanada porque es los lugares que organizan la percepción de las ciudades palatinas desde la propia ciudad baja, la ciudad residencial. Digamos un poquito, con un poco de sentido común, esos son los lugares donde semanalmente se producen los mercadillos tradicionales en las ciudades islámicas, es decir, ante las puertas. Es por tanto una ciudad con una explanada. Por tanto, Bab Sharia, explanada, se pone en relación, por algunos investigadores, con el concepto de la musalla. Musalla, saben ustedes que en árabe designa los espacios a cielo abierto en los cuales los musulmanes, sobre todo en los viernes, días como hoy, es obligado a hacer la oración preceptiva, en común, la oración comunitaria. Por tanto, la agrupación de las personas en torno a esas musallas son lugares como podía haber sido perfectamente la explanada de la Puerta de la Justicia. Por tanto, sería correcto considerarla como Puerta de la Explanada.
Ese concepto de musalla también ha dado lugar a algunas interpretaciones con las que yo no he estado de acuerdo nunca, pero que hablaban de que esa musalla podría estar situada en el interior de Alhambra una vez que se atraviesa la Puerta de la Justicia. Yo creo que por las excavaciones que se han hecho en Alhambra en los últimos 20-25 años no había espacios abiertos posibles para poder hacer eso. Por tanto, el único lugar posible de esa musalla, si ponemos en relación la palabra Sharia con musalla, es justamente en la explanada anterior, en la explanada de la Puerta de la Justicia. Claro, si consideramos estos dos conceptos, Sharia, puerta exterior de acceso, explanada exterior y acceso hacia una parte interior, estamos hablando de dos conceptos de una misma palabra, concepto de ley islámica, concepto de justicia y concepto de explanada. ¿Y por qué hay que visualizar en la Puerta de la Justicia como una contradicción que ambos términos es válido? Realmente estamos hablando precisamente de lo que significa la propia Alhambra, la plurisignificación de los conceptos, la plurisignificación de los sentidos. Es decir, la puerta de la Sharia fue puerta de la explanada y fue puerta de la justicia, en sentido de puerta de ley islámica, que pone en relación a la población de Granada al concepto de la ciudadanía de Granada con el poder que representaba Alhambra, como un poder de paso previo, de paso intermedio para alcanzar el paraíso, para alcanzar lo que significa para un musulmán la evolución. Bueno, esto está resumido mucho porque no me da, lo siento, pero bueno. Quiero apuntar una cosa más. He puesto este dibujo que conocen también de los académicos, no porque con los círculos, porque aparecen las dos puertas que van a hablarse en esta mañana, la puerta de la justicia y la puerta de la Sharia. Y saben que entre ambas se establece por esa tradición literaria que ha dado lugar a varias novelas, pero que es un acontecimiento histórico a finales del siglo XV, de la famosa tabla que existía entre las dos puertas exteriores de Alhambra, que yo imagino que luego quizás no hable Antonio Malpica algo de esto, ¿no? Es decir, un espacio donde se hacían celebraciones militares, desfiles, donde esa explanada, esa tabla, ponía en relación con el concepto del poder de Alhambra, ¿no? Y aquí le he traído muy breve, no lo vamos a leer, simplemente los diferentes nombres que ha dado lugar. Esto se lo tienen recogido perfectamente en la exposición y lo iremos viendo luego, cómo ha evolucionado el propio nomenclatura de la propia Puerta de la Justicia o de la explanada. Muy brevemente vamos a entrar en los temas formales, no voy a leer para nada las fichas que tengo aquí porque pienso que eran interesantes, pero bueno. Simplemente el tema de la mano, ¿no? La mano tiene varios conceptos en el mundo islámico. Evidentemente es un objeto de saludo, un objeto de amuleto, de paz, de bienvenida. Lo tenemos, por ejemplo, en la mano de uno de los sultanes en la Sala de los Reyes y la tenemos abierta en todos los lugares. En el Islam, como saben ustedes, sobre todo en el mundo islámico oriental, a los niños cuando nacen le ponen la mano encima de la frente como un amuleto de suerte, y la mano ha sido interpretada a lo largo de la historia, incluso en el propio concepto de la cultura del Islam, de dos puntos de vista. Por un lado, la celebración de las 5 oraciones diarias que el buen musulmán tiene que hacer desde la mañana hasta la noche, y por otro lado, los arkamul Islam, los 5 principios básicos, los pilares en los que se basa la fe del Islam, ¿no? La oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación a la Meca, etc. Y la mano, que está representada en los arcos de Alhambra en varios lugares, no me da tiempo a hablar mucho, pero simplemente estas fotografías que las tomamos cuando se puso, luego veremos la restauración, si podemos, la restauración que se hizo de la fachada, nos encontramos con estos impactos de bala. Esto que ven aquí son impactos de bala, es decir, alguien se ha perdido el tiempo en dispararle a la mano de Fátima, ¿no? Bueno, a esa posible mano de Fátima. Como digo, esa mano de Fátima aparece representada en varias puertas de la Alhambra, aparece también en los jarrones de la Alhambra. Tenemos el jarrón de Suecia y el del Museo Arqueológico Nacional, el jarrón de la Cartuja de Jerez, ¿no? Como vemos en las asas, ¿no? Representados, ¿no? Como elementos de bienvenida, ¿no? Como elementos con la palabra árabe al-Gupta, ¿no? De bienvenida y tal, ¿no? Y esta fotografía que le he traído porque ha aparecido hace muy poco tiempo en una casa que se ha restaurado en la ciudad de Toledo, una casa califal, que aparece en la entrada de la puerta, precisamente en el trasdós del arco de entrada. Es una mano que sirve para dar la bienvenida y que es muy representativo de esos conceptos que tiene la mano. La mano tiene que ver también con la llave y con las conchas. Y la he traído aquí las dos en la misma porque la palabra árabe que designa a la llave se dice miftah, ¿no? Es el instrumento que abre y cierra, ¿no?
Miftah es la llave que le entrega Alá, le entrega a Dios, a Mahoma, en el famoso Miraj, en el famoso viaje nocturno, donde se produce la predicación del Islam, y que es la llave que abre y cierra el paraíso. Es la llave que permite a Dios en el juicio, al musulmán, poder pasar a la vida del paraíso. Es por tanto una llave simbólica que tiene una especial predicación en el mundo islámico. Por eso le he traído esta fotografía que tienen aquí, que es una llave ya muy posterior, de época turca, que se encuentra en el Museo del Louvre, porque es la llave precisamente que abre la Kaaba, la puerta que abre el acceso al interior de la Kaaba, y que tiene que ver con el tema de la concha. La concha es una representación que se pierde en el tiempo, es una representación que tiene una vinculación sobre todo como elemento purificador, ¿no? Es origen de la vida, tiene que ver con el agua. La concha se utiliza para bautizar a los niños en el mundo cristiano, se utiliza en las ceremonias islámicas y en las ceremonias judías. Y la concha lleva en el centro la perla, ¿no? Que es el símbolo de la fertilidad, del nacimiento, de la creación, que tiene esa doble lectura tanto para, digamos, la parte física, fisiológica, en fin, y que tiene que ver con la propia llave. De hecho, el propio José Miguel Puerta Vilches ha descubierto que en la cartela epigráfica de la Puerta del Vino, justamente que ahí arriba aparece una de las suras en la cual se habla precisamente de la Puerta del Paraíso. Tenía muchas más cosas que decir, pero no me atrevo. Bueno, otro elemento importante es la cartela, el gran espacio de cerámica, ¿no? He puesto estas dos fotografías de antes y después de la restauración. Esta está recién terminada la limpieza, donde vemos toda la organización de esta fachada, esta portada, que a mí me hace me produce mucho interés que se fijen sobre todo en la organización simbólica en cerca de los rombos, el elemento romboidal. ¿Por qué? Porque el elemento romboidal está presente en los pórticos de los edificios, en las portadas de las casas. Es un elemento como de formalización de que se está atravesando un ámbito que separa el ámbito privado de la cara que perciben la gente desde fuera. Y que aparece, por ejemplo, en todas las puertas de Alhambra. Bueno, aquí tiene la puerta interior con estos otros azulejos que ya no llevan el elemento cúfico especular que estudió José Miguel Puerta, ¿no? De bienvenida de las puertas, y que no voy a pararme porque no tengo tiempo. Un elemento muy interesante de toda la puerta y que es muy importante para Granada y para Alhambra es el elemento del trampantojo, del trompe-l'œil, ¿no? Del despiece de las bóvedas, sobre todo en las partes superiores, del ladrillo rojo con llaga blanca, que está presente en toda la arquitectura de Alhambra desde el principio y que aparece siempre como una referencia en las partes altas, las partes superiores. Por tanto, las bóvedas, que forman parte de la mejor bóveda que existe, que es la bóveda celeste, ¿no? Representación del más allá, lo que significa la geometría para el mundo islámico, en esos conceptos que se traspasan a la arquitectura, al arte, a la estética, ¿no? A través de estos elementos, y que he traído simplemente esta bovedita, esta cúpula que aparece precisamente en Ujaidir, la primera gran ciudad que hace influencia, porque aunque aquí está el ladrillo visto, es muy probable que también estuviera pintado. Evidentemente, la herencia que se transmite desde al mundo nazarí con este despiece de ladrillo rojo y blanco se hace a través fundamentalmente del mundo almohade, del cual, como sabemos, los nazaríes son los continuadores. En el mundo islámico desaparece a partir de 1492 en España, en Granada, pero aparece una percepción de las ciudades y lo vemos mediante un concepto que desarrolla muy bien en la propia exposición, en el catálogo, nuestra querida compañera Elena Díez Jorge, y que es el tema de la multiculturalidad. Hoy día la percepción que tenemos de Alhambra es de un lugar multicultural, donde aparecen los elementos estéticos, los elementos representativos de las culturas plenamente integrados, no como elementos, digamos, de lucha o de separación, sino todo lo contrario, de aceptación, de superposición, de integración, si queremos, inicialmente, por un problema político, evidentemente, bajo la bota de la cristiandad, que es quien conquista, al fin y al cabo, el Islam, pero la Alhambra es representativa desde los propios reyes católicos de esa integración. Y así tenemos pues yeserías con los símbolos de los reyes católicos, los techos famosos, y la propia configuración en general de la Puerta de la Justicia nos hace que incluso en el famoso retablo de la Capilla Real de Felipe Bigarni, ¿no?, aparezca representada la Puerta de la Justicia de esta manera tan simbólica, con la salida hipotética, evidentemente, de Boabdil de la Alhambra. Y esa tabla que tenemos en el Museo de la Alhambra y que representa muy bien esta pintura gótica, donde aparecen probablemente, no tiene que ser efectivamente la Alhambra, pero pueden ser una ciudad cuya percepción de las torres y ciudades es exactamente igual que veíamos en el inicio de la evolución de las ciudades en el Islam, con esas torres en saliente. Evidentemente, como bien dice Elena en el catálogo, la percepción de la cristiandad cambia mucho a partir sobre todo de la rebelión de los moriscos. Es justamente el momento en el que se instala este
este altarico en el interior de la Puerta de la Justicia, evidentemente con una visión ya muy diferente de esa integración, ¿no? En el cual los elementos iconográficos son evidentemente San Miguel, que protege, que lucha contra el demonio, San Francisco, la devoción de los reyes, de la reina Isabel sobre todo, los retratos de los reyes católicos, Santiago Matamoros y este retrato posible de la reina Isabel que llevaba, que tenía mucha predicamento para la reina Isabel de la Virgen con el Niño, y la propia figura de Humberto Alemán, que se talla entre 1500 y 1501 para la puerta. Como saben ustedes, nos vamos a sorprender cuando la veamos en la entrada de la exposición, la misma torre, una talla extraordinaria, que no está hecha para allí, pero que la preside. Actualmente la que hay, como saben, es una copia, pues la que se conserva, y ahora vamos a ver en la exposición, se retiró en 1958. Muy brevemente, a partir de la época cristiana es cuando empezamos a comprender la Torre de la Justicia como una alcaidía, y probablemente el origen del término alcaidía aplicado a una torre como la de la Justicia procede no de época cristiana, sino de la propia época islámica, con el gran visir Alí al-Amin, que los textos cristianos, las crónicas cristianas, llamaban precisamente el alcaide al-Amin. Fue un gran dictador, fue el primer ministro de Yusuf I, el último gran sultán de Alhambra, y que entronizó, digamos, a Muhammad VIII, el primero de los sultanes que abre la decadencia del mundo islámico, el mundo nazarí, a partir del primer tercio del siglo XV ya, y que abre ese capítulo que a mí me gusta hablar de los Muhammad, que se superponen 4 sultanes con ese nombre, con esa cunia, a lo largo de poco tiempo, con nombramientos, desnombramientos, a veces gobiernan durante unos días, con la anécdota precisamente que recogen las crónicas cristianas de que Al-Amin se hace fuerte precisamente en la parte alta de una torre cuando vienen a pactar la entrega de la ciudad de Granada por parte de los rebelados para intentar reponer en el trono al tío de Muhammad VIII, el pequeño, Al-Saghir, que tenía 8 años cuando llega al trono de Alhambra. A partir de entonces se produce la vinculación de la torre con las alcaidías y comienza textualmente, que recoge muy bien Juan Antonio Vilar en su contribución a la propia exposición, en 1568, y desaparece, como vemos, en el año 1860, cuando prácticamente se suprime los cuerpos de guardia, pasando a formar parte de la administración de Alhambra, la parte de arriba, ¿no? Ocupada a principios del siglo XX como vivienda durante muy poco tiempo por Joaquín Torrente, como saben que fue el administrador de Leopoldo Torres Balbás, hasta que murió en 1947, y posteriormente con la administración del Patronato de Alhambra. He puesto esta imagen porque he vinculado un poco la representación de la historia del propio Patronato de Alhambra con las fechas clave y siempre vinculadas a la propia Puerta de la Justicia. Por ejemplo, en 1913, cuando se crea el primer Patronato de los Amigos de Alhambra, como una escisión dentro de la Comisión Provincial de Monumentos, porque se llevaban muy mal y porque Alhambra tenía una singularidad especial, y que supone el primer pistoletazo de salida a la institución que en 1914 se configurará como el Gran Patronato de Alhambra, ¿no? Porque siempre aparece en relación a estas fechas, estas fotografías que aparecen, que están recogidas en la propia exposición, en relación precisamente a la toma simbólica de la ciudad, o en elementos, por ejemplo, el patronato de la época franquista, en el año 1959, cuando, con motivo de la muerte, el centenario de la muerte de Washington Irving, se le inaugura esta pequeña placa que hay aquí, y donde bajo maza sube el ayuntamiento a la ciudad. He traído el texto, pero evidentemente no me da tiempo a leerlo, pero es un texto muy interesante porque viene el embajador de Estados Unidos, descubre la placa y entran simbólicamente, dice el texto, por la Puerta de la Justicia, donde les esperan las autoridades del Patronato de Alhambra, en la misma puerta, para hacer de anfitriones nada menos que al embajador de los Estados Unidos en el año 58. Finalmente, la recuperación por parte del Ayuntamiento Democrático de la recuperación de la ceremonia de subir bajo maza del Ayuntamiento a la propia Alhambra. No tengo la foto de la Puerta de Justicia, pero sí de la Puerta del Vino, el momento en que ese primer Ayuntamiento Democrático, en el año 2003, no el primer democrático, pero sí el primero que recupera toda esta tradición. Como apunte, simplemente como concesión un poco a ese planteamiento que me parece muy interesante, muy importante de Elena, al tema de la multiculturalidad, al concepto de la representación del uso del patrimonio, de los elementos históricos, me parece muy interesante, si sale luego, en fin, hay un debate siempre existente, ¿no?, con temas como, por ejemplo, de la procesión de Santa María de Alhambra, que vemos como desde el año 28 o el 29, que hace la primera salida procesional a través de la puerta, con esas fanfarrias de esos fuegos artificiales que
han dañado muchísimo la decoración interior y que afortunadamente a partir del siglo ya XXI se ha sustituido por la petalada famosa, ¿no? Es decir, esa utilización de los elementos simbólicos de puerta, de elementos que se sale y se entra, que se sube y se baja, con elementos que tienen que ver con el tema del concepto del poder y también del concepto religioso, con conceptos trascendentes que está presente en nuestra puerta. Muy brevemente voy a hablar de los tres objetivos básicos de mi intervención, que es los tres elementos que han servido para percibir la gran restauración que vamos a ver ahora en la exposición, ¿no? Que es la gran restauración de la fachada que hizo directamente el Patronato de Alhambra a través de nuestro Servicio de Conservación y Protección y nuestro Departamento de Restauración, que están aquí varios de sus representantes hoy entre nosotros. Fue una auténtica sorpresa poner los andamios y durante varios meses hacer la limpieza y consolidación de esta puerta, que fíjense en las catas de limpieza, como hemos descubierto con la restauración que se trata de una portada de mármol, de un mármol de escogidas placas, y no una pieza de piedra franca, ¿no? Con esa diferencia cromática, ¿no? Con esa propia inscripción que ha crecido en volumen, en color, en estética, ¿no? Las propias, como hemos visto antes, restauración de la cerámica. Así es como estaba la torre hasta el año 2015, un poquito antes, cuando Pedro Salmerón y su equipo recibieron el encargo del Patronato de la Alhambra de adaptar la planta alta de la torre para el uso institucional, un uso institucional de la Alhambra que, con la llegada al Patronato de la Alhambra de Reinaldo Fernández Manzano, ha cambiado su uso institucional para un uso puramente cultural, como decía Rafa en la presentación, como caja de música, como lugar de exposición en el que vamos a ver. Pero para que se hagan una idea de cuál fue la restauración, esto es la bóveda de entrada por la que vamos a entrar ahora. Estaba compartimentada en dos plantas a través de una escalera absolutamente forzada, ¿no? Con tabiquería interior, con una instalación eléctrica deplorable, con unos zócalos y con unos sistemas de puertas completamente deplorables. Como digo, una instalación que había un váter en la escalera, entre el hueco de escalera original y la propia puerta, sin ningún sentido, y que llevó dentro del proyecto a una realización de un proyecto de intervención arqueológica puntual dirigida, como digo, del Servicio de Conservación del Patronato, pero ejecutada por dos arqueólogas de una competencia extraordinaria, que son Teresa Kofler y Ana Palanco, que hicieron el levantamiento topográfico de toda la intervención, que pudimos descubrir la escalera original, que ahora mismo hemos podido recuperarla de subida a la azotea, con elementos que estaban completamente perdidos, como niveles de suelo originarios, elementos de cubiertos de las pinturas de las bóvedas, de las cubiertas, como vemos aquí, por ejemplo, en este arco que separa los dos elementos, y que esto que tienen ustedes aquí es el detalle de la pintura que se conserva todavía, que se pudo consolidar durante los trabajos de restauración. Se limpiaron dos bóvedas, se descubrió una bóveda completa que estaba tapada por una bóveda de yeso a partir probablemente del siglo XVIII, y que todas las publicaciones que vean cuando ven las secciones están equivocadas, porque la bóveda es una bóveda completamente diferente, ¿no? Y se han dejado vistas, como vemos, algunas huellas de la intervención arqueológica. Y este es el resultado final de la intervención que dirigió Pedro Salmerón, unos espacios diáfanos, amplios, en los cuales se ha dejado una concesión a los elementos materiales de algunas partes de las bóvedas, donde se descubrió este calienta-aguas que hay de época ya moderna, evidentemente, pero donde se han dejado vistos los arcos y el juego de bóvedas que han compuesto los espacios, donde se lee perfectamente cómo fue originariamente esta estructura arquitectónica que proyecta, en cierto modo, los espacios interiores de la planta baja hacia arriba, haciendo la percepción de ese ámbito superior como un ámbito de alcaidía, un ámbito como muy destacado de la Alhambra. Bueno, he sido un poco rápido, pero he querido acabar precisamente con un valor simbólico de la Alhambra. Es que también la presencia en la fachada de la Torre de la Justicia de la placa que el 2 de noviembre de 1984 en la ciudad de Buenos Aires declaran a la Alhambra Patrimonio Mundial, porque representa muy bien esa imagen de mirada hacia la historia, mirada a la percepción de un elemento histórico que atesora tantísimos valores, tantísimas aristas, si queremos, pero tantísimas significaciones, y que cada vez más va creciendo en Alhambra gracias a las labores de investigación que estamos desarrollando desde el Patronato de Alhambra y con instituciones como la Universidad de Granada, otras muchas universidades, y por supuesto el apoyo siempre indispensable de una institución como el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Muchas gracias.
Bueno, agradezco a Jesús que haya sido breve. Sabéis que si no el programa se alarga muchísimo. Tenemos, si queréis, unos cuantos minutos de debate, menos le he dejado, porque me parecía oportuno, que parte del tiempo del debate fuera para su exposición, teniendo en cuenta que ha hecho un resumen extraordinario. Abrimos 1 minuto o 2 para que no vayamos atrasando. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, no hay pregunta ni polémica respecto al nombre que tanto... sí, Antonio, el profesor Antonio Malpica. Cuando venía para arriba, estaba pensando, menos mal que no me toca compartir la conferencia con Jesús Bermúdez. Porque la última vez que di una conferencia contigo, yo hablé 20 minutos y tú hablaste más de 1 hora. Pero bueno, para el caso es lo mismo, porque como a continuación voy yo, con eso no quiero criticarte, ¿eh? Lo que quiero decir es que sabes muchísimas cosas y las pones con orden y con coherencia. Te felicito. Pero tienes el defecto que tienen los archiveros y la gente de los museos, que como no practica la clase habitualmente, entonces no tienes contención de tiempo. Con esto, mis felicitaciones. Y una pregunta. ¿La puerta de la justicia qué es? ¿Una puerta palatina o que antecede a lo palatino? ¿O una puerta urbana? Yo creo que urbana no es, que es palatina, pero queda tu opinión. Pues te voy a dar mi opinión. Yo creo que la puerta, evidentemente, es una puerta palatina y una puerta simbólica, una puerta que tiene ese simbolismo. Pero vuelvo un poquito hacia atrás, voy a intentar no enrollarme, pero yo creo que en el Islam medieval, y tú lo sabes muy bien, Antonio, los conceptos no son como nuestro mundo occidental. Nosotros en el mundo cristiano, probablemente no por herencia probablemente helénica y clásica, todo tendemos a cuadricularlo mucho. En el Islam eso es una pérdida de tiempo, es una pérdida de conceptos. En el Islam todo tiene una plurisignificación. Cuanto más significados tengan las cosas, más útil es y más importante es. Evidentemente una puerta simbólica, que tiene simbolismo de poder, evidentemente el sultán, que permite y tal y cual, ¿no? El maulid, todo eso que hemos visto, ¿no? Es una puerta que tiene significado trascendente, el más allá, todos los elementos simbólicos desde el principio de la expansión del Islam que hemos visto, el tema del paraíso, toda esa significación, y una percepción funcional que te sirve, evidentemente. Una puerta, como decía Rafa, es para abrir y cerrar, para permitir el acceso a una fortaleza en la cual reside todo ese simbolismo del poder, ¿no? Poder religioso, pero también poder fáctico, el ejército, la economía, la administración. Es decir, tiene ese doble ámbito, esa plurifuncionalidad que yo creo que cada vez más se está descubriendo en la propia Alhambra, ¿no? A través precisamente de los análisis, no solamente de los elementos formales, sino de los elementos materiales, porque hasta ahora la arqueología se ha ocupado de elementos más funcionales, sin darle esa visión que ahora tenemos compartida con el mundo de la lectura, de la estética, a través de la historia del arte, de la evolución de la historia del arte y sobre todo de la documentación de los textos originarios tanto de época árabe como de época cristiana. Es decir, la puerta es un palimpsesto de funcionalidades y de percepciones. Por supuesto, es una puerta urbana, porque al fin y al cabo las puertas abren y cierran a una ciudad que se llama además Madina al-Hamra y Madina Garnata, y que se articulan a través de esos elementos simbólicos. Pero fundamentalmente la puerta, que es una puerta, como te digo, creo que es una puerta urbana, que se abre y se cierra por las noches, se cierra la caída del sol, y todavía hoy se cierra por seguridad, ¿no? Por tanto, es una puerta como tal. Pero evidentemente no se puede obviar todo lo que significa todo el mensaje estético que tiene y sobre todo el contenido de la tabla fundacional, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Bien, siento, pero he preferido darle tiempo a la conferencia de Jesús, magnífica, extraordinaria. Sabemos que el problema de la jornada es que nos ajustamos algo al calendario y le damos las gracias de nuevo a Jesús Bermúdez por la magnífica conferencia que nos ha impartido.
Gracias, Jesús. Los profesores Antonio Malpica y Alberto García Porras ocupan ahora para hacer la nueva conferencia.